Hola, ¿cómo están? Pues hoy quería explorar, platicar con ustedes sobre el tema de las sombras psicológicas. Se me hace un tema muy interesante y además un tema indispensable cuando hacemos el trabajo del desarrollo personal, ¿no? Cuando hacemos un trabajo espiritual o cuando estamos trabajando con integrar todos los aspectos de nuestro ser, cuando queremos conocernos, ¿no? ¿Qué es la sombra psicológica? Pues básicamente son todas esas cosas que hemos escondido de nosotros mismos. Todas esas cosas que nos enseñaron que no debíamos de ser, hacer o sentir porque la gente iba a dejar de querernos o porque estaban mal vistas o porque era el lado malo del mundo, de la vida o de la cultura. Entonces fuimos escondiéndolas y todo eso que está ahí metido es lo que se llama la sombra. La sombra va a salir de una u otra manera. Por eso las conductas extremas, todas las conductas extremas, todas, ya, los ataques de celos, los ataques de ansiedad, la ira, o sea, todos los pecados capitales, por ejemplo, ¿no? En el cristianismo, catolicismo, o sea, la gula, la lujuria, la ira, la envidia, o sea, todas las emociones que son extremas, todas las acciones que son extremas, son resultado de la sombra, es decir, es el resultado de algo de nosotros mismos que no hemos dejado que se exprese de manera natural. Entonces, ¿qué pasa? Es básicamente lo mismo que si ponemos varias piedras, por ejemplo, en un río. Cuando ponemos muchas piedras en un río y no permitimos que la corriente fluya, o sea, que pase el agua, ¿qué sucede? Se empieza a estancar, ¿no? El río, el agua. Y se empieza a pudrir incluso. Pero el agua, o sea, sigue llegando y eventualmente, o sea, va a quitar o sea, las piedras, se va a desbordar, pues, o sea, se va a desbordar, pero en ese desbordamiento va a acarrear, eh, pues, parte de toda esa podredumbre que se quedó ahí por no haber fluido. Para mí este ejemplo es así como tal cual lo que sucede con la sombra. Las, todo lo que no aceptamos de nosotros mismos, todo aquello que no nos permitimos expresar y que se queda ahí, nos empieza a pudrir, ¿no? Y cuando finalmente sale, cuando nos desbordamos, entonces lo hacemos de manera extrema, ¿no? Entonces es no un enojo normal, sino un ataque de ira o un ataque de celos o la gula, por ejemplo, empezamos a comer compulsivamente. Entonces, ¿cuál es la salida? O sea, primero es entender que todos los seres humanos somos luces y sombras, pero que luces y sombras ya no se tiene que entender como lo bueno y lo malo, o sea, no somos el conjunto de las cosas buenas y malas, o sea, en la naturaleza, en el universo, no existe nada que sea bueno o malo en sí mismo. Nosotros los seres humanos, dependiendo de la cultura, dependiendo de cómo nos enseñen, dependiendo de muchísimas cosas, entonces le damos esa etiqueta de bueno o malo a algo, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene mucho dinero, por ejemplo, tiene mucho dinero y de pronto se incendia su casa y pierde absolutamente todo, automáticamente va a ponerle la etiqueta de malo al fuego. Y en cambio, una persona que no tenga absolutamente nada, que viva en la calle, por ejemplo, es invierno, hace mucho frío y puede tener acceso a una fogata, por ejemplo, entonces el fuego en ese instante tiene la etiqueta de bueno, pero el fuego en sí mismo no es ni bueno ni malo, es exactamente igual con absolutamente todo lo que somos. O sea, nosotros somos los que ponemos etiqueta de que algo que somos es luz o es sombra, pero cuando aprendemos a abrazar la totalidad de nuestro ser, cuando nos damos cuenta de expresar todo lo que somos, o sea, de no tener que ser algo simplemente para satisfacer las necesidades de los demás, ¿no? O sea, particularmente nosotras las mujeres nos enseñan que siempre tenemos que ser las niñas buenas, siempre, o sea, que no podemos demostrar el enojo o cuando nos sentimos tristes, que siempre tenemos que ser bonitas, sonrientes. Básicamente hay dos clases de mujeres, ¿no? O
O sea, las buenas, las santas, las lindas o las malditas pirujas, ¿no? Y la vida no es así, o sea, no es blanco o negro, ¿no? Y cuando nosotras mismas empezamos a aceptar todo lo que somos, cuando nos empezamos a dar permiso de expresar lo que somos en realidad, entonces esa sombra empieza a perder su poder. Es decir, ya no vamos a desbordarnos. Simplemente cuando llegue, por ejemplo, la emoción como el enojo, vamos a permitirnos sentir ese enojo y expresar ese enojo de manera normal, o sea, sin excesos, sin extremos. Y eso es lo que finalmente trata el trabajo con la soma psicológica, ¿no? Que cuando empezamos a iluminar, cuando empezamos a darnos permiso de observar, de aceptar, de abrazar, de integrar todas esas emociones que consideramos malas, cuando nos damos cuenta que también somos nosotros, o sea, son parte de nosotros mismos, entonces podemos expresarnos en el mundo de manera auténtica, o sea, todos nuestros grises, todos nuestros colores. Y cuando nos damos el permiso de expresar todo nuestro ser, o sea, de manera integral, de manera auténtica, entonces ya no vamos a tener estos desbordamientos emocionales. Y creo particularmente que cuando esto lo llevamos a escala global, todo, por ejemplo, las guerras, todo el odio, toda la violencia, todo nivel, o sea, tiene que ver precisamente por eso, o sea, por una no aceptación o una no iluminación de todas las sombras que todos los seres humanos tenemos. Cuando empezamos a integrar la sombra, entonces podemos vivir en un equilibrio, y cuando los seres humanos vivimos internamente en equilibrio, entonces no tenemos esta necesidad de tener conductas extremas, ¿no? Aceptar nuestra sombra es muy importante saber, o sea, y distinguir que no significa hacer lo que se nos pega la gana, ¿no? Así de, pues tengo enojo y como estoy aceptando mi sombra, pues me enojo y no me importa. No, no, no. O sea, siempre, siempre en todo trabajo, en toda acción, todo, hay una regla de oro que siempre hay que seguir, o sea, y es el respeto al otro. O sea, los demás tienen sus límites y es muy, muy importante que aunque nosotros tenemos el derecho de expresar lo que somos, nunca pasar los límites que nos pone el otro. No, pero bueno, es un tema muy interesante del que podríamos platicar mucho, 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 pero pues ya platicaremos más, ¿no? Sobre esto y muchas otras cosas que tienen que ver pues con eso, con el desarrollo personal y de cómo encontrar, bueno, de varios caminos, varias avenidas para poder conocernos a nosotros mismos y poder integrar todo nuestro ser. Pero por lo pronto, pues ahí los dejo con estas ideas, con estos cuestionamientos, ¿no? Con estas preguntas. Y bueno, como siempre me encantaría saber lo que opinan, sus comentarios y todo. Acuérdense que cuando compartimos desde el corazón, ¿no? Contribuimos al crecimiento de todos. Así que bueno, me encantará saber lo que opinan. Les mando un beso, un abrazo y que tengan muy bonita semana.